a las muchas cosas que se han dicho aquí. Y es que lo que con nocturnidad y alevosía nos quieren meter tiene una enorme virtud, y es que muestra absolutamente a las claras en qué sistema económico, en qué sistema político y en qué sistema social estamos. Esa es una virtud enorme que tenemos que agarrar, porque el capitalismo que como han contado los compañeros, está disminuyendo los impuestos a los que más ganan, a los que más tienen, que ha dado 180.000 millones de euros a la banca. Datos, por decir uno que ha salido en la prensa hace pocos días: el gasto militar. El ejército español ha contraído deuda hace pocos meses por valor de 30.000 millones de euros. ¿Qué está pasando? Evidentemente yo tampoco creo en propuestas ingenuas de decir que le falta la palabra suficiencia. Estamos ante un sistema capitalista que está en una enorme crisis, que va a morir matando, y que va a morir matando a todos los seres humanos de los cuales pueda extraer algo. El recorte social tiene una razón importantísima, y es que para una expectativa de 30% de desempleo, no es rentable tener un sistema de salud universal de calidad. ¿Para qué queremos un sistema educativo de calidad para tanta gente si nos sobra el 30%? Eso es lo que tenemos que enfrentar en este momento. Pero yo quería decir algo que no se ha dicho. No quiero alargarme en cómo se han ido produciendo desde finales de los 80, reforma fiscal tras reforma fiscal, para quitar impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Todo eso tiene una lógica enorme: las privatizaciones, la degradación de los servicios públicos. Yo quería centrarme en algo. ¿Por qué ha pasado todo eso? Y tiene que ver con lo que compañeros y compañeras han dicho de la Constitución, que no voy a decir. Esa Constitución fue un chantaje militar a los pueblos del Estado español. Y además, yo creo que es importantísimo, no solamente nos han expoliado, sino que nos han hecho como pueblo, como trabajadores y trabajadoras, enormemente débiles. Lo que yo quiero decir es que junto a todo este expolio ha habido un auténtico soborno de la izquierda y de los grandes sindicatos, dirigido a atarnos de pies y manos para que no hubiera respuesta. Entonces, lo único que yo quería plantear es que la recuperación de la conciencia, de la fuerza, de la organización como pueblo, es la única esperanza que tenemos ante un sistema que no tiene salida. El Zapatero lo dijo con tan poca vergüenza: decir, no, si esto no va a servir para nada, pero es el buen camino. ¿Para quién? ¿Para quién? Este sistema capitalista no tiene salida. Y lo que yo quería plantear solamente es que no estoy de acuerdo con los compañeros que dicen que esto no es importante. Yo creo que esta propuesta de reforma constitucional es un insulto a nuestra dignidad que no podemos permitir. Y yo estoy en contra de la Constitución que impone lo peor y no garantiza lo que dicen que es bueno. Estoy en contra de toda la Constitución, pero si nos tragamos esto, si no utilizamos esta herramienta que hace tan visible para mucha gente que no veía las cosas, cuál es la verdadera cara del sistema, nos estaremos equivocando. El único camino que tenemos es el de la acumulación de fuerzas, y el sacar gente a la calle en contra de esta reforma constitucional, pidiendo el referéndum y señalando la necesidad de convocar una huelga general. Creo que la huelga general, en la cual se pone de manifiesto que somos los trabajadores y trabajadoras los que movemos este país, que no necesitamos a los banqueros, a los grandes empresarios, que podemos organizarnos como pueblo, es una herramienta de muchísima importancia. Entonces yo no planteo como alternativa
creo que hay que salir a la calle a exigir un referéndum, a decir que no nos dejamos tomar el pelo, y hay que decir que la única esperanza la tiene este pueblo, estos trabajadores, nosotros en definitiva en las manos, y que hay que hacer una huelga general que demuestre quién mueve este país en las fábricas, en los hospitales, en el sistema educativo. En la propia redacción del artículo dice que se impone un techo de déficit, pero el techo de déficit se puede ignorar en caso de recesión, de catástrofe natural o de circunstancias excepcionales. Los déficits se producen en caso de recesión, de circunstancias excepcionales, y bueno, a mí me parece que es como un borracho que dice que solo va a beber en ocasiones especiales. En realidad es una trampa a los ciudadanos porque nos están metiendo una reforma constitucional sin preguntarnos nada. Es una trampa a las autonomías, porque al imponerles un límite de déficit menor a las autonomías que al Estado central, todas esas competencias que se les han pasado para que gestionen ellos, no van a tener recursos para hacerlo. Entonces tienen que ir a pedirle al Estado central el dinero. Y entonces el Estado central toma las decisiones. Y es una trampa a Europa, porque Europa realmente quería pedirnos un techo de déficit y no es cierto, no lo vamos a poner. Es decir, vamos a poner uno, pero que es mentira. Entonces, todo esto ni siquiera es liberal. Es decir, no es ni neoliberal, ni capitalista, ni nada por el estilo. Es una especie de socialismo inverso en el que los capitalistas están pidiendo al Estado que les proteja del pueblo y de otros capitalistas. Entonces, es completamente absurdo. Incluso desde su propio paradigma nos están engañando. Y al final, es decir, yo estoy dispuesto a aceptar esta reforma constitucional que nos piden, que en realidad no significa nada, si a cambio me dan una separación real de poderes en la que el poder legislativo, ejecutivo y judicial sean elegidos por sufragio directo, en el que separemos el poder económico mediante un control real de la financiación de los partidos. Eso es todo. Para facilitar el sonido. Vale, gracias. Gracias. Intentaré ser breve. Bueno, vaya por delante que lo que están intentando hacer es un atropello. Lo que están intentando hacer es un atropello y al contrario de lo que alguno ha dicho que no hay que pararlo, esto hay que pararlo. Esto lo van a aprobar el viernes que viene. Entonces, a lo mejor hay que hacer como en Grecia y poner 50.000 personas en torno al Parlamento. Pero esto, y al final en Grecia aprobar lo que quieran aprobar a pesar de eso, ¿vale? Pero esto hay que pararlo. Entonces, bastan 35 diputados que tengan un poco de conciencia para que haya un referéndum. Entonces también hay que presionarles para que eso salgan. No son los 140 que hacen falta para minoría de bloqueo, pero son 35. Y bueno, a lo mejor se puede. Entonces, decían los holandeses cuando luchaban contra los españoles en Flandes que no hay que tener esperanza para perseverar. Entonces, a lo mejor el referéndum incluso se pierde, pero no hay que tener esperanza para perseverar. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y esto no se puede dejar que se haga no puedo dejar que me digan mis nietos: ¿qué hiciste en la gran crisis de la década de 2010? Ah, pues estaba demasiado ocupado y no hice nada. No. ¿Vale? Se ha hablado mucho de Keynes. Keynes no era un socialista, no era un izquierdista, era un capitalista. Le encantaba jugar a la bolsa, pero le preocupaba el desempleo. Veía lo que pasaba en la gran crisis económica que hubo hace 80 años. Entonces, la filosofía de Keynes está dirigida al empleo. Y durante 40 años hubo una política más o menos global de empleo. Y en los 70 eso se truncó. Llevamos 40 años que no hay políticas de empleo. El pleno empleo está en la Constitución española. El artículo 40 dice que de manera especial los poderes públicos seguirán políticas que van a conducir al pleno empleo. Se ha hablado del 31, se ha hablado del artículo 1, el 40, ¿vale? A cualquier economista que se le pregunte te dirá que los techos de gasto y techos de deuda son contrarios al pleno empleo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Esta reforma se va a aprobar por una ley. Esa ley será automáticamente inconstitucional, porque violará el artículo 40. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es que el problema aquí es los objetivos de política general. El pleno empleo, o el empleo, porque tenemos un 20% de paro. ¿Vale? La Unión Europea tiene un objetivo económico único, que es controlar la inflación al 2%.
¿Pero eso qué objetivo de política general es? ¿De qué nos vale tener inflación de 2% si tenemos un 30% de desempleo? Entonces, y la crisis es europea, no es española, ni es griega. Nos llevan diciendo que la crisis es griega y contenerla. Ah, no, a ver, España no era Portugal, Portugal no era Irlanda, Irlanda no era Grecia, Francia no es España. ¿Pero qué nos están diciendo? La crisis es europea. El primer compañero que habló dijo que estuvo en Francia y Alemania y que allí tampoco se tiene bienestar. Claro que no. En Alemania llevan 10 años recortando los salarios reales de los trabajadores. Entonces, cuando esta crisis de verdad estalle, los que la van a pasar mal son los trabajadores alemanes. Entonces, ¿a quién se está rescatando? El rescate de Grecia no es un rescate a Grecia, es un rescate a los acreedores de Grecia. Lo que pasa es que hay que vendérselo al Parlamento alemán y hay que exigir sacrificios en sangre a los griegos para que el Parlamento alemán lo vote. Pero el Parlamento alemán no se beneficia, el pueblo alemán no se beneficia, Grecia no se beneficia. ¿Quién se beneficia? Los acreedores de Grecia, que no es el pueblo alemán precisamente. Entonces, de nuevo con lo que se ha dicho de lo público. Se está matando lo público, se desprecia lo público. Hay que recuperar los valores del servicio público y el valor y la ética de lo público. Y el Tratado de la Unión Europea, y lo digo como un europeísta convencido, pero es que ya me empieza a dar mucha pena lo de Europa, de verdad, tiene un artículo que prohíbe al Banco Central comprar deuda pública. Pero no le prohíbe comprar deuda privada. Es que la deuda que emite una empresa privada es prístina y limpia. La deuda que emite un Estado es tóxica. Eso lo dice la Constitución Europea. Y eso está ahí desde el 93, porque está ahí en el Tratado de Maastricht. Entonces, esto que estamos ahora es un proyecto de 40 años, ¿vale? En los 80 entraron Thatcher y Reagan con su proyecto de desmantelar lo público. Entonces, algunos que tenemos poco más de 30 años nos ha costado despertar a esto. Algunos que tenéis más, pues lo habréis visto venir desde entonces. Luego vienen los 90 con el pensamiento único y la tercera vía. Y patatín patatán. ¿Y cómo es que el PSOE hizo la tercera vía en los años 90? Este es un proyecto que lleva 30-40 años. Y hace 30 años que entraron estos neoliberales con Thatcher y Reagan y ahora estamos todos copiando el modelo. Hace 20 años que cayó el muro y nos creímos que solamente había un modelo, pensamiento único. Y luego en el año 2000 el euro. Y el pacto de estabilidad y crecimiento, que es orwelliano. Eso no es ni para estabilidad ni para crecimiento. Estabilidad de precios, sí, pero nada más. ¿Crecimiento de qué? La Unión Europea tiene el plan este de Lisboa de 2010 para el empleo. ¿Qué empleo han creado en estos 10 años? Y ahora vamos a el origen de la crisis. Si España tiene un déficit comercial, es decir, importa mucho más de lo que exporta, de en torno al 5 o 6%. Queremos que la economía crezca un 3%, que el gobierno no se endeude más que el 3%. Pues de alguna parte tiene que ser el dinero del sector privado que se endeude. Entonces, por eso en 10 años ha habido una burbuja del 200% de deuda privada. Porque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento lo demanda. ¿Y ahora qué se ha hecho en los últimos 2 años desde Europa? Tratar de reforzarlo. No hacen Merkel, ni el presidente del Bundesbank anterior y el actual, ni la Comisión Europea, el señor Almunia, por ejemplo, el señor Solbes cuando era comisario, el señor Trichet, todos quieren reforzar la gobernanza económica y el pacto de estabilidad y crecimiento. Pero ese pacto ni es ni estabilidad ni crecimiento y encima exacerba los desequilibrios macroeconómicos de la Unión Europea. Así que, si esta crisis se consigue resolver... Si esta crisis se consigue resolver y no se cambian estas estructuras que tiene la Unión Europea, habrá otra exactamente igual. Porque con esta reforma constitucional, si el gobierno tiene déficit cero, no ya 3%, cero. Entonces, ¿cómo va a crecer la economía sin que el sector privado, que está ahora ahogado de deuda, se endeude aún más? Pues dentro de 10 años, 400% de deuda, 500% de deuda privada. Y claro, cuando pete eso, vendrá el gobierno a rescatar. Porque el gobierno tiene una garantía implícita de todo. Es decir, si hay un desastre natural, el gobierno viene y lo arregla. Si un banco quiebra, el gobierno viene y rescata a los ahorradores. Si una empresa quiebra, así sucesivamente. Entonces, no se puede decir al gobierno que no se endeude, porque el gobierno nos garantiza a todos unos mínimos. Entonces, esta reforma hay que pararla, porque es un despropósito. Y la gente que la pretende imponer desde fuera, como el Banco Central Europeo, como la señora Merkel, no están tratando de resolver la crisis. Yo no sé qué están tratando de hacer, pero la crisis lo están resolviendo. Y eso hay que decirlo y dejarlo muy claro. Y el viernes que viene tenemos una cita ahí en el canal de los Jerónimos. Gracias.